Vamos a hacer tefilá, vamos a empezar la administración. Oh, pero antes, ya se me olvidaba, vamos a leer un salmo. Amén. Vamos al Salmo 67, es el salmo que leemos en Sukkot, porque es un salmo ciertamente que ya como se ministró, tiene que ver con cosecha. Me busquen todos el Salmo 67. Vamos todos para allá, los espero unos segundos. Hat, Shtaim, Shalosh. 1, 2, 3. Amén. Salmo 67, verso 1. Todos allá en altavoz. Amén. Yo acá. Dice el salmo: Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y témanlo todos los términos de la tierra. Amén, be amén. Un salmo muy hermoso. Y es un salmo que leemos durante Sukkot, también durante Shavuot. Vamos a hacer una tefilá para empezar la administración. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torah emet. Bendito eres Yahshua HaMashiach, Yahweh Sebaot, que nos das tu Torah, tu instrucción de verdad, Abba Kadosh. Abba, te pedimos, Abba, que por tu inmensa compasión, Abba, tú me uses, Abba, para edificar a mis hermanos con esta administración, Abba Kadosh, y aquellas personas, Abba, que nos ven que todavía no guardan Torah, redargúyele su espíritu, Abba Kadosh, porque ciertamente, Abba, no hay mayor gozo que guardar tu bendita Torah. Toda Rabbi Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Bueno, amados Sahim, como les comentaba, el tema de hoy sobre la unión es, digamos, si se recuerdan algunas administraciones pasadas donde les hablé sobre qué es hipocresía, que es prácticamente una característica que no es de un justo, ciertamente. Un justo nunca puede ser hipócrita. También sobre el amor, que es una de las características del justo. Y también sobre la fidelidad, que es una característica del justo. Esta administración iría, digamos, conforme a esas otras administraciones. La unión es otra característica de un justo, es de alguien que guarda Torah, ¿ven? Que es unificado a Elohim en primer lugar y unificado a su pueblo. Pero vamos a ver algunas cosas. Aquí les tengo una diapositiva, permítanme. Aquí. Vamos a empezar con el número 1, o sea, Ejad, así se pronuncia en el hebreo, Ejad. Cuando decimos el Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad, es el 1. Y aprovecho ahora que me recuerdo, miren, es algo, porque he visto que a veces se tiende a pronunciar la palabra Israel con una Y de yuca, por así decirlo, o de yema. Y no es correcto. No es Yisrael, es Israel. Es una I, no es una Y. La Y por lo general no por lo general, la Y no existe, en verdad, en el hebreo. O sea, el sonido Y no existe. Generalmente, nuevamente, es una I. Es como, es que en el español la doble L, la Y de yuca se pronuncia prácticamente igual, excepto en algunos lugares del mundo que hay cierta variación, pero generalmente en Latinoamérica se pronuncia prácticamente igual. Al decir llama o a decir yo, se pronuncia prácticamente igual. En el inglés es diferente. En el inglés vemos una palabra con J, se pronuncia como una Y la palabra con una Y se pronuncia como una Y. Así, Y. Y es prácticamente algo parecido en el hebreo. No es una Y, sino es una Y. Entonces, prácticamente es decir Israel, no Yisrael.
porque inclusive algunos la acentúan. No es Yisrael, no. Miremos la Halelot y van a ver que siempre pronuncian Israel, o a veces en el tono ortodoxo, ¿verdad? Pueden mencionar Israel, pero lo correcto es Israel. Entonces, quiero hacer esa aclaración. Y cuando se translitera la yud, no es la yod, es la yud. Cuando se translitera la yud, se translitera, a veces lo ponen como una y, pero no es lo correcto. Lo correcto más bien es una i. Bueno, de vuelta aquí ya me salí del tema. Bueno, aquí ejad, la palabra ejad, 1 en el Strong 259. Lo pueden buscar ahí y es simplemente 1. Hay algunos que dicen, oh, no, es que ejad es como un uno compuesto. No sé en verdad de dónde sacan eso. La palabra ejad es simplemente 1. 1, o sea, algo singular, una sola cosa. No hay nada más allá, es simplemente 1. Y eso lo usan sobre todo, por ejemplo, los trinitarios para Padre, Hijo, Espíritu Santo y todo eso, y no es correcto. Eso no es bíblico. Incluso algún día lo vamos a ver. Si me pongo a explicarlo ahorita no me salgo del tema. Pero 1 es 1. Es unión, no hay otra cosa. A ver. Ahora, esta palabra que ven acá, ejud o eijud, esta palabra viene de la palabra que acabamos de ver, de ejad, de 1. Y ahí pueden ver en el Strong 261. Y significa unión, unión. Eijud o eijud, porque es una G. Aquí vemos la palabra beajad. Beajad es una palabra compuesta que significa en uno. En uno, o sea, tiene una preposición, como decir en algo. Estoy, no sé, en la tienda. Esa es la preposición bet. Entonces, la preposición bet puede significar en, o en algunas circunstancias, perdón, puede significar también con. Entonces, al decir be'ahad, significa en uno. Y también podría inclusive significar comunión. Comunión. Ahora, en el hebreo bíblico, aquí es donde se torna un poquito interesante, porque ciertamente la Torá fue escrita en hebreo bíblico. El hebreo que vimos anteriormente, esas letras ciertamente sí estaban en los tiempos de Mashiach, pero vinieron más o menos en los tiempos en los que el pueblo estuvo en Babilonia. Pero en los tiempos de Moshe se usaba el hebreo bíblico, o como se le conoce, Ketaf Ibrí. Ketaf Ibrí es escritura hebrea, es lo que significa. Ketaf viene de escritura, de escribir. Ketaf Ibrí, hebrea. A mí en lo personal sí me gusta ver el hebreo bíblico. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros decir que, bueno, se inventaron unas letras ahí, se las inventaron y bueno, eso va el sonido D y ese es el sonido G y ese es el sonido M. Y ya, ahí se va. No, no es así. El hebreo bíblico tiene su porqué, ciertamente. Y muchas de sus, no muchas, todas sus consonantes tienen un significado. O sea, tienen, y vamos a ver eso a continuación. Y ustedes mismos lo pueden buscar en internet, pues hay mucha documentación sobre todas las letras, las consonantes del hebreo bíblico. Es algo muy bonito. Vemos que la primera letra es la Aleph. Y nuevamente, ese es el hebreo bíblico, no es el hebreo que se usa hoy. Es el hebreo con que se escribió la Torá. Aleph es el número 1, porque los números que nosotros los conocemos son números arábicos. El 1 que tú conoces, el 2, el 3, el 4, son números árabes. En la Torá en sí no existen ese tipo de números. Se usan las consonantes. El Aleph es el número 1, la Beit es el número 2, Gimel el número 3, Dal el número 4 y así sucesivamente. Hasta el 10, después salta al 20, al 30 y así va. Entonces ya cuando se van sumando, se van componiendo los números. Así es como es.
Pero aquí el Aleph simboliza la cabeza. Inclusive la palabra Elohim, mal traducido como Dios, lo correcto serían jueces, es lo más correcto. Empieza con la letra Aleph, es la primera letra del alfabeto hebreo, que significa cabeza y también significa fuente. Y como les puse aquí como un ejemplo, la palabra Abba, todos conocemos, ¿verdad? Abba, Abba Kadosh, Padre apartado, Padre Santo, Abba, empieza con Aleph. Y ahí se los puse en hebreo como se escribe, digamos, ahorita en el hebreo moderno. Pero digamos, la representación es diferente, pero es lo mismo, es una Aleph. Y lo que significa es fuente del hogar. El padre, o sea, el papá, la cabeza de hogar, es la fuente del hogar. ¿Sí ven el significado? Por eso es que Abba empieza con Aleph. La que le sigue es una Het. Nuevamente, estamos mirando para ver la palabra Ejad o Ahad en hebreo bíblico. Ya vimos la Aleph, que es acordémonos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces ya vimos la Aleph, ahora estamos mirando la Het. La Het, en español a veces lo transliteramos como Het, o en inglés lo ponen con una CH. No tanto chet, sino en el inglés la CH es j. Entonces, het, pero en español lo ponemos como una J, het, pero es lo mismo. Y es el número 8. Es el número 8. Que también esta letra simboliza eternidad. Lo pueden buscar. Eternidad no tiene nada que ver con cábala ni nada de eso. Son los significados de las consonantes. Tiene que ver con eternidad, tiene que ver con vida. Por ejemplo, la palabra Haim, no Hayim, Haim es vida. Empieza con una Het. La palabra vivir, Hay, también empieza con Het. Es vida. Cuando escuchen Am Israel Hay, que viva Israel. Am Israel Hay. La palabra sabiduría empieza también con Het. Jokma, Jajamín, los sabios, empieza con Het. También simboliza protección. ¿Ven? También simboliza protección. A ver, la siguiente, vamos a ver la letra Dalet. ¿Saben? Cometí un breve error aquí. Les pido mil disculpas. No puse la Dalet, o sea, que es el triángulo. No lo puse aquí en esta parte del PowerPoint. Mil disculpas, como que se me pasó aquí. Pero la Dalet es el que está a la extrema izquierda, es el triángulo. Quiero aclarar eso, porque ya pues, no podría ponerme a cambiarlo ahorita. Entonces la Dalet es el número 4. La Dalet es el número 4. Y tiene que ver con puerta, como la de la puerta de una tienda de campaña, por ejemplo. Por eso es una especie de triángulo. Vuelvo de nuevo acá, es el triángulo. También simboliza una persona con necesidad. También puede significar humildad. También debilidad. Debilidad, como ven, entonces la palabra para pobre, bajo o débil es dal. Empieza con dalet. Dal, lo pueden buscar en el Strong 1800, como ahí está escrito. También simboliza extraer, alzar, o sea, alzar, levantar. Ven la palabra dala o dalá en el Strong 1802. Y como ejemplo puse el Salmo 31. El Salmo 31, rapidito, ya que estoy aquí cerquita. En el Salmo 31, la palabra dilitani viene de la raíz dala. Aquí en el Salmo 30, verso 1, cuando dice, te glorificaré, oh Yahweh, porque me has exaltado, es como decir, me has levantado. Y esa es la palabra dilitani, que viene de dala. Entonces vemos la dalet, tiene que ver también con alzar y levantar. Inclusive, miren, es algo
no sé, tal vez, no sé si es casualidad o no lo sé, ahí lo dejo a criterio de ustedes, pero si ven la Dalet en el hebreo moderno que es como, ¿verdad? Si lo vemos es como un palito así, de su perspectiva es así, ¿verdad? A ver, si tú te paras ahorita, o sea, si estás sentado, párate, si gustas. Entonces puedes hacer esto, te- puedes hacer una reverencia, así. ¿Qué parece? Una Dalet. Parece una Dalet, ¿verdad? Porque tiene que ver con humildad, ¿verdad? Y una persona humilde agacha la cabeza. ¿Amén? Bueno, como vimos o como ya ustedes saben, ¿no? En Mateo 5:3, los pobres en espíritu, cuando habla de pobres en espíritu, habla de humildad, tal como la Dalet, tal como la Dalet. Entonces, ahora que vemos en todo, ¿por qué les mostré todo esto? Eh, a ver, lo podemos ver de esta manera. La cabeza, digamos, la Het, que puede significar protección, eternidad, y ciertamente la Dalet, que vemos que puede ser levantar, humildad. Podemos verlo de varias maneras, si lo ponemos juntos. Elohim Yahweh protege a su pueblo. Elohim Yahweh protege a su pueblo. Elohim Yahweh, nuestro Elohim, tu Elohim, mi Elohim, da vida eterna a su pueblo. Aleluya. ¿O no? Claro que sí. Elohim da sabiduría a su pueblo. Da sabiduría a su pueblo. Vemos también Elohim Yahweh separa a su pueblo. Y cuando digo separar, a veces cuando vemos la palabra santidad, es eso, o sea, es un pueblo apartado, es apartar, separar. Entonces lo pueden ver así, Elohim aparta a su pueblo. Elohim separa a su pueblo humilde y lo levanta, y lo exalta, lo vimos en el Salmo ahorita. Exaltar, levantar. Entonces, ¿de dónde los separa? ¿De dónde Elohim nos separa del mundo? Te separó del mundo, me ha separado del mundo, de las cosas mundanas, para servirle a Él, ¿o no? Claro que sí. Elohim, podemos verlo de esta otra manera. Elohim pone una cerca alrededor de su pueblo, o sea, es protección, y los pone en una morada, en su morada privada, por así decirlo. ¿De dónde podemos verlo? En Isaías 26:20. Isaías 26:20. Lo pueden anotar y después si quieren lo buscan. Un verso muy hermoso. Elohim pone una cerca alrededor de su pueblo humilde y los levanta. Mire cuántas derivaciones podemos solo de esas tres consonantes, de esa palabra en sí. Elohim pone una cerca alrededor de su pueblo humilde y los levanta. Porque si Elohim es humilde, Yahweh es humilde, tenemos que imitarlo, ciertamente. Vamos al Salmo 3, ya que estamos aquí en los Salmos. Vamos al Salmo 3, verso 3. Vamos a leer este verso, amén. Salmo 3, verso 3. Mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí, mi esplendor y el que levanta mi cabeza. Ahí está, levantar. Vamos al Salmo 27. Vamos al Salmo 27. Permítame. Salmo 27, verso 6. Salmo 27, verso 6. Voy a leer solo la primera parte. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Imagínense. Él levanta al humilde. Él levanta al humilde. Del muladar, inclusive. Dice, dice un salmo. El humilde de espíritu, el humilde de espíritu,
Elohim lo guarda. Así lo pueden anotar. El humilde de espíritu, Elohim lo guarda. Lo hace atravesar la puerta de la salvación. Es un simbolismo. O sea, no estoy diciendo que así va a ser. Es simplemente un simbolismo. El humilde de espíritu, Elohim lo guarda, lo hace atravesar la puerta de la salvación y los levanta y los exalta, porque el humilde será exaltado. Lo dice. Entonces vemos que la unión, cuando vemos la palabra unión, va más allá de simplemente una palabra, un conjunto de tres consonantes, o inclusive nosotros la palabra en español, unión, unidad. En la Tanaj, en la Biblia, en la Torah, va más allá de lo que a veces nos imaginamos. ¿Por qué la unión es tan importante? ¿Por qué la unión es tan importante? Porque no se puede, Ajim, no, mire, no se puede guardar la Torah solo o sola. No se puede. No estoy hablando tanto en lo físico, porque miren, acá pues ciertamente muchos están en otros países, en otros estados de, no sé, en Estados Unidos. Yo soy acá con mi familia, estamos solos prácticamente, pero estamos aquí, nos estamos congregando, nos estamos conectando. Cuando yo ministro me conecto, miro las ministraciones. Entonces no estoy guardando la Torah solo, porque están ustedes. Pero digamos, al que no, yo puedo guardar la Torah solo. Primero es orgullo. Y dos, no se puede. Porque ¿con quién vamos a guardar los mandamientos? ¿Con quién? Tenemos que guardarlo con los hermanos. Los hermanos y hermanas son necesarios. Son necesarios en nuestras vidas. Son muy necesarios. Porque los hermanos y las hermanas, esa es la Kehilá. Esa es la congregación de Mashiach, el cuerpo de Mashiach. No es un edificio. No son 4 paredes. No. Son ustedes, soy yo, somos nosotros. Esa es la Kehilá de Mashiach. Y ciertamente los necesitamos los unos con los otros. No todos, tal vez no todos ministremos, pero hay cosas que yo no puedo hacer que tú haces. Y todo se complementa. Y así es, como un cuerpo. Por eso es que Rashaul pone el ejemplo del cuerpo. O sea, ¿acaso, digamos, un ojo es más importante que un dedo de un pie? Sin los dedos de un pie no podríamos caminar bien. Imagínense. Eso todo es importante. Todo es importante. Todos, para Elohim, todos somos de igual valor, todos somos importantes. Pero tenemos que mantenerlos unidos, ¿no ven? Como un cuerpo. Por eso, Yahshua HaMashiach, quiero ir para allá, le dice a sus discípulos en Juan 17 que se mantuvieran unidos. Vamos para allá. Juan 17, verso 21. Sí, me gustaría leer. A ver, Juan 17, verso 21. Dice Yahshua, para que todos sean uno. Ahí está la palabra uno. Ejad, Eihud, unidad. Para que todos sean uno, como tú, oh Abba, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La única manera, es que aquí está muy claro, la única manera de que el mundo va a ver, o sea, de que Elohim está con su pueblo, contigo, conmigo, es si estamos unidos. Si estamos unidos. En la desunión no hay nada. No hay fuerza. No hay nada. Yahshua dijo, si mal no recuerdo, un reino dividido no puede prevalecer. Un reino dividido no puede prevalecer. Hay otro dicho que dice que la unión está a la fuerza, ¿verdad? Pero vamos, Yahshua lo dijo primero.
un reino que está dividido no puede prevalecer. Es como, podemos decir, una Keilah que está dividida, pues ¿cómo? ¿Cómo va a prevalecer? No se puede. Imposible. Vamos a Coelet, vamos a Eclesiastes, vamos al capítulo 4. Por eso les comentaba que es un tema que a veces dice, bueno, pues es hasta sentido común, ¿verdad? Pero desafortunadamente carece. Es algo que hoy en día, inclusive hasta en el mundo secular, carece. Por eso tenemos que estar constantemente, a veces repitiendo, hablando, para que no se nos olvide. Capítulo 4, permítanme que no se me... Sí, capítulo 4, verso 7 de Eclesiastes. Los espero unos segundos. Eclesiastes 4, verso 7. Voy a leer hasta el 12. Dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, mire, ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mucha sabiduría en esas palabras. Un cordón de 3 dobleces. ¿Por qué aquí el rey Shlomo puso cordón de 3 dobleces? Elohim, en primer lugar. Uno, o sea, el hombre y su prójimo. Por eso puso cordón de 3 dobleces. Entonces vemos que ahí él está llamando a que no es bueno estar solo. Vemos desde el principio. ¿Qué dijo Elohim? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Entonces, pues ciertamente dio, o sea, en este caso creó a Eva, la mujer de Adán. Donde están dos o más, ahí estaré. Mire cuántas cosas, cuántas cosas. Donde están dos o más, ahí estaré. ¿Quién dijo? Yahshua. Dijo Yahshua. No dijo uno, dijo dos o más. Entonces nos damos cuenta, Rahim, que la unión es de extrema importancia, tanto en lo espiritual, pues, y por qué no, también en lo físico. Pues tenemos que estar unidos en lo espiritual. Pero los que tienen la oportunidad de estar con un grupo de hermanos, bendito el Abba, denle toda rabada al Eterno. Por eso, porque no todos tenemos esa gran bendición. No lo tenemos, en verdad, porque así el Eterno lo permitió y así está bien. Pero los que lo tienen, aprovéchenlo. Aprovechenlo. Cuando el pueblo estuvo unido, las dos casas, Israel, casa de Israel, casa de Judá, que en verdad era simplemente Israel, eran muy fuertes. Inclusive cuando vemos durante el reinado del rey Salomón, el reino es cuando estuvo más grande, o sea, se amplió el reino. Se amplió el reino. Ya después cuando vino la desunión, o sea, la división, es cuando vemos que ya empezó todo en declive, declive, hasta que Israel, el reino del norte, cae en frente a los asirios y eventualmente después cae el reino del sur, Judá, frente a los babilonios. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron unidos. Al venir la desunión, el pueblo se debilitó en gran manera. Aquí lo tengo escrito. Y fueron los dos reinos conquistados. Y así ha sido por miles de años, porque aún todavía hay desunión en el pueblo, tanto en Judá y en Israel. Así tal cual, porque, o sea, bendecimos a nuestros hermanos de casa de Judá, pero entre ellos, pues, ¿cuántas sectas del ortodoxismo hay? Algunos piensan esto, ¿no? Que la Torah no es... Algunos, los reformistas, la Torah para ellos no es algo divino, imagínense.
los conservadores, los ortodoxos, ultraortodoxos, y entre ellos, pues, varias sectas. Y lo vimos nosotros en Israel, que muchos de ellos como que ni se hablan. Hay desunión en el pueblo. Hay desunión en el pueblo. En Judá y en Israel, por favor. O sea, ¿cuál? A ver, ya pasando a otra parte, ¿cuál era el propósito? A ver, pensemos, ¿cuál es el propósito? O en aquel tiempo, ¿cuál era el propósito de los levitas? Y sobre todo de los Kohanim, mal traducido como sacerdotes. ¿Cuál era el propósito de la Keuná? Sí, pues vemos hacer los sacrificios, etcétera, etcétera. Pues eso sí lo sabemos. Pero entre muchos, porque pues sí tenían mucha responsabilidad, era mantener al pueblo unido a Yahweh. Y mantener al pueblo unido entre sí. Por eso Leví significa unión. Lo pueden ver en Génesis cuando Lea le pone el nombre a Leví, porque me ha unido a mi marido. Viene de unión, de ahí Leví. Entonces nos vamos dando cuenta que cuando Elohim bendice, es cuando el pueblo está unido. Cuando el pueblo está unido como Ejad, es cuando el pueblo es muy bendecido por Elohim. Cuando Elohim dio la Torá, el pueblo estaba unido. Vamos a ver eso, o sea, el pueblo estaba unido. El pueblo, antes del pecado de los espías y del becerro de oro, se iba a casar con Elohim en el desierto. Un solo pueblo. Un solo pueblo. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo? Unido. El pueblo estaba unido. Miren, hay una, así le digo tal cual, eso es una tradición, pero que no va en contra de la Torah, se las voy a decir. Tal vez algunos hermanos ya se las comenté hace algún tiempo, pero los que no, dice la tradición que, y eso sí está en la Torá, o sea, que Aarón, todo el pueblo le hizo duelo cuando Aarón muere. Todo el pueblo, todo, tanto hombres como mujeres, todo el pueblo hizo duelo a Aarón por 30 días, si mal no recuerdo. Y dice la tradición que es porque Aarón, o sea, una de sus cualidades era mantener unido al pueblo. Así lo dice la tradición, mantener unido al pueblo. O sea, se habían disputas entre grupo A, grupo B, como que él trataba de que, o sea, de llegar todos y que todos estuvieran bien. O sea, como que, a ver, sí, reconcíliate con tu hermano, aquí, mira, aquí y todo. Eso dice la tradición que hacía el Cohen Aarón y no le veo nada de, no lo dice el Tanakh, ciertamente, la Torá, pero no va en contra, no va en contra de la Torá. Y sí la Torá dice nuevamente que todo el pueblo hizo duelo, todo el pueblo. Se querían ciertamente mucho al Cohen Aarón. Ahora, el que se une, si tú te unes, si yo me uno a Elohim en primer lugar y a los hermanos, somos sabios. Somos sabios. Tú eres sabio, yo soy sabio. En la multitud de los consejeros está ¿qué? La sabiduría. En la multitud de los consejeros está la sabiduría, no en uno solo. En la multitud de los consejeros está la sabiduría. Por eso cuando el Eterno puso autoridades, en el caso de la Torá, ciertamente estaba Moshe, pero había otras autoridades debajo de Moshe. Ciertamente eso lo vimos en Éxodo 18. ¿Se recuerdan el consejo de Yitro? A Moshe, que pusiera jueces, capitanes, así, y ciertamente eh, eh, había bendición, había bendición. Eso lo pueden encontrar, no vamos para allá, pero lo pueden encontrar en Proverbios 11:14, si gustan anotar, Proverbios 11:14. O vamos a leer uno, a ver, Proverbios 11, yo les digo a los demás, Proverbios 11:14. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Mire, la unión.
A ver, ese es el 11:14. Pueden también anotar el 13:20, el 15:22 y el 24:6. O sea, Proverbios 11:14, 13:20, 15:22 y 24:6. Entonces, el sabio va a reconocer que no va a poder solo con sus fuerzas. No va a poder solo, no se puede. Eso ya sería inclusive hasta orgullo, ¿no? Lo contrario. Los profetas, los verdaderos profetas, sabían esto. Los verdaderos profetas, porque hay es que profetas, ¿no? Por ahí que piensan que ya no, pues son solos y pueden solos y ya todo es ellos y el centro es ellos. No, no es así. Los profetas sabían esto. Miren, vamos a Segunda de Reyes 2. Vamos a ver aquí uno de tantos profetas. Pero me gusta mucho este ejemplo. Vamos a Segunda de Reyes 2. Permítame mirar allá. Aquí. Segunda de Reyes 2. Voy a leer rapidito desde el verso 1. Segunda de Reyes 2:1 dice, aconteció que cuando quiso Yahweh alzar a Elías, a Eliyá, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Yahweh me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Yahweh me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Yahweh me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Yahweh, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su talit, ese manto, talit, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que mira lo que pidió, te ruego que una doble porción de tu ruach, de tu espíritu, sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto, el talit de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el talit de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Yahweh, el Elohim de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Por qué leí esos versos? Porque tres veces le dijo Elisha a Elías que no lo iba a dejar. Pues ciertamente Elías le dijo, no, quédate aquí porque tengo que ir acá. Y Eliseo le dijo, no, 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 señor. Yo voy contigo, yo no me separo. Elías era su maestro, claro que sí. Era su prójimo. Y no se separó. Y luego recibe una doble porción del espíritu de Elías. Imagínense entonces si se hubiera separado. Ah, no, está bien, yo me quedo acá. Y ya, pues Elías se va y nada. Imagínense. Si ven por qué la unión es tan importante. No se separó de su maestro, no se separó de su hermano, no se separó de su prójimo. Unión es vida. Es vida. Como la letra G, que también simboliza vida. ¿Ven? Unión en Yahweh, unión en Yahshua. Unión con los hermanos. Unión entre hermanos, hermanos y hermanas.
Ahora, miren, algo muy, muy interesante también, ¿no? Que vemos que Sukkot son 8 días. Sukkot son 8 días y la letra G, que es vida, también es 8. No sé, tal vez haya, eh, no sé, como que me vino solamente y como que, bueno, pues ciertamente, ¿ven? Porque las fiestas del Abba Kadosh son vida y vemos que Sukkot es la última de todas las fiestas. Es la última, es que nada es casualidad, ciertamente. Bueno, es más, es un comentario. Ahora, vuelvo nuevamente a lo del Cohen. Miren, ya vimos entonces que un Cohen unía, o sea, o hacía lo posible por mantener al pueblo unido, no como los Kohanim de hoy en día, entre comillas, que lo que hacen es desunir al pueblo. Hacen totalmente lo contrario. Desunen al pueblo de la Torá y los llevan a guardar mandamientos de su propio parecer, de su propio invento. Es increíble, pero es así. Dice un proverbio en Proverbios 29:18 que sin profeta el pueblo se desenfrena. El original dice sin visión. Sin visión el pueblo fallará. Sin visión el pueblo fallará. ¿Por qué? Porque se perderá la unión. Se perderá la unión los unos con los otros y eventualmente con Yahweh mismo. Eventualmente con Yahweh mismo. Cuando se pierde la unión, amados Sahim, es que se está en declive. Desafortunadamente es así. Se está en declive. O sea, no es igual. Ahora, y para mí, eso va para mí también. No solamente, es para todos y me incluyo también a mí. O sea, que todos nos exhortemos a unirnos más. A unirnos más. Preguntémonos, tú allá, yo acá, si nos estamos de verdad uniendo, si nos estamos uniendo, si estamos unidos en armonía, porque para unirse, para hacer la Shonjara, no, pues ¿cómo? No, pero para unirse de verdad, como dice el Salmo 133:1, mire qué tan bueno es lo, que los hermanos juntos en armonía. Salmo 133:1. Entonces, ¿qué es la unión, Ahim? ¿Qué es la unión? Protección de Elohim a su pueblo. Protección de Elohim a su pueblo. Protección de Elohim a su pueblo, lo repito nuevamente, es separación, es apartamiento del pueblo de Elohim del mundo. Amén. Eso es unión. Miren cómo ahorita está el mundo. Ahorita el mundo hay muchísima desunión. Y eso estoy hablando ya de lo secular. Muchísima desunión. Siempre lo ha habido, ¿no? No digo que eso, digamos que el mundo siempre, que en algún momento estuvo todo unido. No, pues siempre lo ha habido, pero hoy prevalece aún más. Hay, porque, vuelvo a repetir, porque hay un reino dividido, pues es fácilmente, puede ser, o probablemente es muy fácil ser conquistado. Un reino dividido no prevalece, no va a prevalecer. Ciertamente los que ahorita vivimos aquí en, en Estados Unidos vemos que ahorita este país está muy dividido. Lo vemos con las elecciones y todo lo demás. Está súper dividido, súper dividido. Por eso, o sea, y no es tanto ahorita la diferencia de culturas, que si yo pienso esto, que si yo tengo esa cultura, que si lo otro, que si soy de aquí, que si soy de allá. No es ni tanto eso. Aquí vemos que es por los líderes. Y lo mismo pasa en las quejilot, en las congregaciones. Son los líderes que causan ese tipo de problemas. A veces no es ni el pueblo. Pero no voy a hablar tanto de lo que concierne a, digamos, a lo secular, no al mundo en sí, sino a la congregación de los que guardan Torah, y no solamente a este grupo que está conectado acá, o a o sea, en lo que concierne a tú eres Israel. No, estoy hablando en general. O sea, todas las quejilot, congregaciones que se dicen mesiánicas, que dicen creer en Yahshua,
Algunos dicen Yeshua. Miren, ni en eso se ponen de acuerdo. A todas esas congregaciones es que guardan Torah. Para ellos, para nosotros, nosotros, es el mensaje. Es el mensaje. ¿Sabían que aquí en Estados Unidos hay una organización de congregaciones mesiánicas? Tal vez lo sabían, tal vez no, pero la hay. Y no es nueva. Eso viene desde hace más de 100 años. Más de 100, 1915, si mal no recuerdo. Pero anteriormente se conocía como, tenía el nombre, tenía otro nombre, ahorita no me recuerdo. Tenía que ver con la cristiandad, si me recuerdo. Entonces cambiaron el nombre, ahora es judío mesiánica. Un desorden. Es un desorden total. Total. Unos dicen circuncídese, otros dicen no se circuncide, no hay que circuncidarse. Como que no hay que circuncidarse. No hay que circuncidarse. Pero usted guarda en Torah. Sí, guardamos la Torah, pero en este caso no creemos la Torah, sino mejor le creemos a Pablo. Pero, a ver, vamos. No le están entendiendo las palabras a Pablo, porque Pablo nunca dijo no se circunciden. Nunca dijo eso. Pues ciertamente, como no le entienden, como están en pecado, entonces no están en unión, entonces dicen, no, sí, la Torah y Shabbat sí, y esto sí, pero no, la circuncisión ya no. Pablo, sálvanos, sálvanos. Pues, ¿cómo es eso? Otros dicen que hay que cubrirse la cabeza, otros no, entre otras cosas. Vuelvo a decir, unos dicen que Yeshua, otros dicen inclusive que decir el nombre, lo voy a decir tal cual, el nombre de Jesús, que no es el nombre, ciertamente, ya lo hemos visto, que no, que decirlo está bien, y así tal cual, y son congregaciones que dicen que guardan la Torah. Otros enseñan Cábala, otros no, pero no enseñan Cábala, pero enseñan judaísmo. Entonces, ¿cómo? Es una mezcla de cosas y nunca hay nada conciso. O sea, en verdad es algo muy tremendo. O sea, no hay nada no hay nada rescatable. No hay nada rescatable ahí prácticamente. O sea, en verdad no siguen la Torah. No siguen la Torah, porque si siguieran la Torah, entonces hubiera unidad y todo sería armonía. Pero no, sin embargo, lo que hay es desorden y pleitos y todo lo demás. Y si no, pues imagínense, entonces no guardan la Torah, mucho menos siguen a Mashiach, porque Mashiach guardó la Torah. Ya primeramente el Eterno, en la próxima parashá vamos a hablar algunas de las características de Moisés, de Moshe. Les adelanto alguito. Miren, ¿por qué Moshe fue elegido por Elohim para escribir la Torah? ¿Por qué? Podemos ver muchas características de Moshe, ciertamente, pero una de las grandes era por su humildad, ciertamente, eso es indiscutible. Y vemos que también se unió completamente a Elohim, completamente. Él dejó todo lo mundano atrás. Todo lo mundano atrás lo dejó. Y ciertamente Moshe amaba al pueblo. Se intercedía por el pueblo, porque amaba a su prójimo. Moshe era un príncipe de Egipto, digamos, cuando era joven, ¿verdad? Era un príncipe de Egipto. Era un príncipe, lo tenía todo. Era un príncipe. ¿Y por qué les comento esto? Porque, a ver, miren. Cuando Elohim Yahweh le dicta la Torah a Moshe, Moshe escribió la Torah al 100%, tal cual como Elohim se lo dictó. No le quitó nada, no le añadió nada. Tal cual. No es descabellado. Eso no lo dice la Torah en sí, pero digamos, es un pensamiento. Pero no pienso que está descabellado inferir que Moisés, Moshe, en los años que él estuvo en Egipto, pudo haber comido cosas que no eran aptas, o sea, que no eran kosher. Era un príncipe de Egipto. Los egipcios, perdón,
pues eran idólatras, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que no fueron escritas, ciertamente, pero es un pensamiento, ¿no? No es descabellado pensar que tal vez Moshe en algún momento pudo haber comido algo que no era correcto, ciertamente porque no estaba la Torá escrita. Y tal vez, no sé, algo de lo que comía que no estaba correcto le gustaba. Le gustaba como sabía, no sé, el sabor, etcétera, etcétera. Pero cuando él recibe la Torá y el Eterno le dice, esto no se come, esto no, eso no, eso no, eso no, eso se come, eso sí, y tal cual. ¿Por qué? Porque Moshe dejó todo lo mundano atrás. Dejó todo. Él se unió completamente, completamente, completamente. Algunos que llegan a decir que Moshe casi alcanza prácticamente el grado de un malak. No, pues le brillaba el rostro. Bueno, eso dicen algunos. Está bien. Moshe era un kadosh. Era un ser humano, ciertamente, pero fue un gran kadosh. Es un ejemplo, esto de los alimentos, ¿no? Tal vez tú y yo hicimos caso, o sea, recibimos la Torah como que no, eso no hay que comerlo, no hay que comer, eso no se come, eso no se come, me gusta, pero no se come, ya, punto, ya, perfecto. Pero tal vez en otras cosas, en muchos, por ejemplo, en la circuncisión, otro es cubrirse la cabeza, hombres o mujeres, entre otras cosas, pero sobre todo la circuncisión es uno de esos ejemplos muy tangibles, inclusive entonces de los que guardan Torah. Shabbat sí, un problema. Kippah sí, los tzitzit también, todo bien. Pero, uy, no, llegamos aquí a Levítico, bueno, digamos así, ¿no? A donde está Levítico 11. Eh, no, pero es que no me conviene, porque es que a mí me gusta comer cerdo. Me gustan los camarones. No, mejor aquí como que hago aquí algo así y cambio aquí algo. Imagínense, imagínense. En muchos como que no, aquí, no, Pablo, sálvame. Aquí Pablo dijo que hay que comer de todo. Inclusive muchos dicen que no, aquí Yahshua dijo que no se puede comer de todo. ¿Dónde dice eso? Lo malinterpretan, pues es una interpretación inclusive errónea cristiana, católica. Lo hacen pedazos prácticamente. ¿Por qué? Porque quieren, o sea, no se han unido a Elohim. No están unidos a Elohim. Antes van hacia el otro lado, se van separando, separando, separando. Y eventualmente, digámoslo así, o sea, pueden tener talit, barba y etcétera, etcétera, pero ¿qué es? ¿De qué sirve eso? No digo que sí es importante la vestimenta, pero si no está haciendo las cosas bien, no está guardando bien la Torah, por algo que se trasgrede la Torah, se hace culpable de todo. No es como que, bueno, hago todo, pero ese no, ese en específico no lo hago. No, lo vemos en Santiago. El que trasgrede un punto en la Torah se hace el culpable de todo. Así guarde Shabbat la perfección, así es circuncidado, así. eh, Entonces, muchos hacen eso. Es increíble. Otros dicen, no, el talit ya no. El talit ya no. Porque he escuchado esto, porque es un manto babilónico. Bueno, entonces ignoramos lo que dice Deuteronomio 22:12. ¿Ignoramos? Ignoramos lo que dice Números 15:37 al 41, que habla de los tzitzit. Ignoramos. Eso está en la Torá. Eso no es tradición. Los tzitzit que portaba Yahshua HaMashiach cuando la mujer de flujo de sangre agarra los tzitzit. Ahí lo dice, inclusive hasta en el griego, las borlas. Inclusive hasta en griego está, en la tradición, en la traducción griega. Ahí está. Quitamos eso en Mateo 9. ¿Lo quitamos? Yo llegué a la conclusión que el manto babilónico no es el que yo he puesto ahorita. Eso es un talit. Es un talit. Dice, inclusive, este no tiene la oración. Hay muchos que tienen la tefilá. La tefilá sí es una tradición, pero no. Vamos, ¿qué dice la oración para ponerse el talit? Bendito eres Yahweh, Elohim del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado de envolvernos en los tzitzit. Eso dice Deuteronomio 22:12. Entonces, el único manto babilónico que llevan muchos
Es el manto babilónico que tienen aquí, enfrente, no pueden ver más de su nariz. Ese es el manto babilónico que tienen muchos. No esto, ese es un talit. Entonces, ¿cómo? Entonces, puras tonterías e ignorancias. Entonces, vemos que hay desunión entre los mismos creyentes. Desunión. No debe ser así. No debe ser así. Y si alguien que tal vez ahorita no sé, o tal vez en algún futuro, si alguien, un líder de una congregación mesiánica, o sea, que diga que guarde Torah y que cree en Yahshua como Mashiach, aquí el mensaje es este: únete al Elohim de Israel, únete. Ya lo vamos a ver en la parashá, primeramente el Abacados, pero hay que unirse al Israel de Yahweh. Muchos como que, los grandes judíos. No, es que hay que unirse al Israel de Yahweh. Es diferente. Lo vamos a ver en la parashá con la ayuda de Elohim. Pero hay que unirse al Israel de Yahweh en la Torah. O sea, no en las ideas del líder, ni en mis ideas, ni en las ideas de nadie. No, en la Torah. Hay que unirse a la Torah, no a las interpretaciones, a la conveniencia del líder. O sea, eso, vamos. Y si lo has hecho, haz teshuvá, arrepiéntete. Porque podrías estar llevando a muchos a una tragedia, en verdad. Miremos el ejemplo de Moshe. Tenemos que mirar a Moshe, a Yahshua en primer lugar, a Shaul, pero a Yahshua en primer lugar, que ellos nunca dejaron de guardar la Torah. Y si ciertamente, si no eres líder de una quejilá, escudriña de todos modos la escritura. Hay que escudriñar, ¿verdad? Porque si tú eres Israel, vas a poner todo tu empeño en unirte más a Elohim y unirte más a tus hermanos, pero que guarden Torah, no que anden en tonteras y medias. Estamos en Sukkot, estamos en pleno Sukkot, hermanos, Ajim, Ajayot, hermanas. Es una fiesta para unirse más a Elohim. Es una fiesta más para que nos unamos al prójimo, a la familia. Es una fiesta muy hermosa. Tú que tienes la oportunidad nuevamente de estar con otros hermanos en la fe, aprovéchalo. Aprovechalo, gózate, bendícelos, bendíganse. Yo nuevamente en lo personal no tengo esa bendición, pero bueno, vuelvo a repetir, me conecto y estamos en comunicación con hermanos en la medida de lo posible. Pero los que tienen esa bendición, únanse. Pero únanse en la Torah, únanse en Kedusha, no para chismear y ese tipo de cosas. ¿Amén? Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer tefilá. Démosle toda rabal a Abacadosh, porque Él es bueno, ¿ven? Por su inmensa bondad. Y pidámosle al Abacadosh ciertamente que nos unamos, a Elohim, a Él más, ciertamente que nos acerquemos más, porque los sacrificios eran para unirse a Elohim, eran para unirse, para eso eran los sacrificios. Y ciertamente que podamos ser como una familia, ser como hermanos que decimos que somos. Vamos a hacer tefila. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam beshem gadol Yahshua, Yahweh Sebaot, Abba. Te damos toda Rabá Abba Kadosh por tu inmensa bondad, Abba. Abba, te doy toda Rabá Abba Kadosh porque ciertamente lo que tú pusiste en mi corazón, Abba Kadosh, así lo dije, Abba Kadosh. Toda exaltación siempre es para ti, Abba. Yo te pido, Abba, por todos, Abba, por mis hermanos, mis hermanas, por mí también, Abba, por mi familia, Abba, para que todos, Abba Kadosh, nos unamos, Abba, más a ti, Abba, porque te necesitamos. No podemos hacer nada, Abba Kadosh, nada, si no es contigo, Abba Kadosh, porque ciertamente si lo hacemos solo, fallamos. Te necesitamos, Abba Kadosh. Necesitamos a nuestros hermanos, necesitamos a nuestras hermanas, Abba. No podemos solo, no podemos, Abba. Te pedimos que nos ayudes, Abba, a todos, a los que tengan una quijilá, Abba Kadosh, que tú los bendigas, Abba, y que cada uno, Abba, según conforme a su corazón, Abba Kadosh, se integre, Abba, cada día más, Abba, y a los que están lejos, Abba, como mi persona, Abba Kadosh, bueno, danos shalom en nuestro corazón, Abba, y pon en nuestro corazón
Abba, también lo posible, Abba, que inclusive a través de la distancia física, que nos podamos unir, Abba, en lo espiritual. Te damos toda Rabá porque tú eres bueno y nos escuchas porque eres bueno. Toda Rabá Abba Kadosh, te damos toda Rabá por la fiesta de Sukkot, Abba Kadosh, en la cual nos estamos gozando, Abba Kadosh. Toda Rabá Yahshua HaMashiach, Omen Beomen. Que el Eterno les bendiga mucho a Jim Mahayot y los guarde y les deseo una hermosa noche y Had Sukkot Sameach. Shalom Ubrahim, Shalom Ubrahat, Shalom.